Buenas. ¿Quién no ha jugado con metales e imanes para ver la fuerza de atracción de estos? Es un pequeño como juego, ver cómo son atraídos los metales. Describimos casi los metales comúnmente como algo brilloso, similar a una lata, de hecho. Pero si a una lata le acercamos un imán, este no tiene atracción, ¿no? Hay un imán más grande y sigue sin tener una atracción la lata. Es un caso curioso, pero yo puedo demostrarles que las latas sí pueden llegar a ser atraídas magnéticamente. Con un pequeño péndulo hecho en casa, un imán. Hacemos que la lata se siga siendo atraída por el imán. Algo curioso, otra cosa curiosa también es como cuando desarmas un motor eléctrico, te das cuenta de que la parte de acero, la parte también llamada el núcleo, es laminar. Está segmentada, está por partes. Bueno, estas cosas curiosas, les voy a explicar el porqué el día de hoy. Me presento, soy Gerson Pesantes y les voy a explicar sobre las corrientes parásitas de Falcao o las corrientes de Eddy. Bueno, como ya vimos, la lata sí puede llegar a ser atraída por un imán, pero ¿por qué? Bueno, las corrientes parásitas de Falcao generan esto. Y nos damos cuenta de algo muy importante, que no es atraído mientras el imán no esté en movimiento, es atraído siempre y cuando el imán esté en movimiento. O sea, ¿y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que cuando el imán está en movimiento genera un tipo de ondas magnéticas, el cual se podría decir que polariza por parte a la lata. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo que polarizar? ¿Cómo que magnetizar? Bueno, algo muy simple para demostrar la magnetización es un tornillo chiquito y un pequeño metal. Si vemos bien, no está siendo atraído el tornillo. Bueno, acá vamos a aprender a magnetizar de manera rápida. Bueno, tenemos esto y lo pasamos por aquí. Y ahora el tornillo está siendo atraído por el pequeño metal. Y está siendo y así magnetizado. Bueno, eso que podemos ver un poco más de tiempo acá, en este caso, se hace en un muy breve periodo de tiempo esto, pero es algo muy ligero, muy ínfimo, como su mismo nombre dice, es casi como un pequeño parásito, muy ínfimo. Y ahora, ¿y por qué se estudia esto? Bueno, las cosas que están saliendo ahora, como lo son los nuevos tipos de cocina, utilizan esta propiedad. ¿Y cómo? Bueno, si nosotros llegáramos a reemplazar esta lata por un material más magnético como lo podría ser el fierro y reemplazáramos nuestro pequeño imán por una bobina eléctrica, tendríamos el sistema básico de funcionamiento de las cocinas nuevas, de las nuevas cocinas. Otro tipo de aplicación de corrientes parásitas de Falcao es los sensores para tuberías, las tuberías metálicas. ¿Cómo detectar que una tubería metálica tiene un corte o tiene un daño interno? Bueno, aplicamos las mismas propiedades al sensor y el sensor vamos a ir pasando por el sensor por la tubería y dependiendo de la amplitud del muestreo vamos a darnos cuenta si hay un quiste en la tubería metálica de manera interna.
O sea, nosotros no podemos estar viendo de manera interna en la tubería. Entonces, para eso utilizamos este tipo de sensores. Otra aplicación también que se le da a las corrientes parásitas de Falcao para el aprovechamiento, nuestro aprovechamiento de este tipo de corrientes es un tipo de freno. Un freno con corrientes parásitas de Falcao. Un imán acá, como podemos ver, sin el imán está en medio. Entonces, se suelta lo que se quiere frenar y los dos imanes lo frenarían, sin entrar en contacto, obviamente, sobre el campo magnético. Esos son los beneficios, eso es a lo que estamos sacándole beneficio actualmente. Pero esto no siempre fue así. Para los años atrás, este tipo de corrientes eran una maldición, pues limitan a los transformadores. No tenemos un 100% de energía y llegamos a tener como máximo un 80% por este tipo de corrientes. Y bueno, ¿cómo llegamos a obtener el 80% de eficiencia? Bueno, al principio podemos plantear que el núcleo, como les comenté, es laminado. Es laminado. Pero, ¿por qué es laminado? ¿Por qué no un núcleo entero? Bueno, si nosotros llegáramos a tener un núcleo entero, como podemos ver aquí, bueno, la corriente eléctrica se va a inducir y generando un campo magnético. El campo magnético va a ser transmitido por la parte del núcleo, o sea, la parte del fierro. Esto va a generar las corrientes parásitas. ¿Qué sucede? Las corrientes parásitas van a intentar botar ese campo, botar esa energía. ¿Cómo? Entonces, va a perder eficiencia. Esto va a salir, va a intentar escapar, por decirlo de alguna manera. No es la manera correcta, pero es una manera para que se entienda. Y esto se mide con respecto al volumen, al volumen de lo que estamos utilizando. Es por eso que se utilizan láminas delgadas para que y entre estas láminas se coloca un tipo de barniz especial para que no entren en contacto una con la otra y así no se puedan transmitir las corrientes parásitas entre estas láminas, en cuestión teniendo un mejor sistema del transformador. Por ejemplo, aquí si fuera una sola tenemos que botar toda esta columna. En cambio, como es lámina, simplemente va botando de poquito en poquito. Entonces, y la suma de todas estas láminas no da lo mismo que esto, da mucho menos. Entonces, por eso se utiliza este tipo de láminas. Como lo podemos ver, el motor. Aquí en esta zona. Bueno, espero que esta breve explicación haya sido de su agrado y hayan podido tener un poco más de conocimiento sobre este tipo de corrientes que estamos aprovechando ahora. Y también conocer un poco sobre transformadores y la electrónica.